Tamara, ¿ya estamos grabando? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo entonces a esta conferencia de cierre de nuestro sexto workshop de nuestro WITE, nuestro workshop de innovación y tecnología educativa. Bueno, voy a comenzar entonces presentando a nuestra disertante de hoy, agradeciéndole por su presencia. Esta conferencia del último día del workshop está a cargo de Mercedes Mérula y se titula Evaluación de aprendizajes en entornos virtuales en el nivel universitario. Mercedes, ¿nos escuchas bien? Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces voy a presentarla. Mercedes es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Docencia Universitaria por la Universidad de Buenos Aires, asesora pedagógica en instituciones universitarias y autora de cursos, talleres y otros espacios de capacitación sobre evaluación de los aprendizajes. Sus temas de investigación están vinculados con la evaluación de los aprendizajes en el nivel superior y trabaja como docente del mismo nivel educativo en universidades e institutos de formación docente. Es también docente de posgrado y ha colaborado en distintos proyectos públicos y privados aportando una mirada formativa sobre la evaluación en el aula. En esta oportunidad nos brindará esta conferencia de cierre que, como les decía, se denomina Evaluación de aprendizajes en entornos virtuales en el nivel universitario. Mercedes, te damos la bienvenida. Les comento a todos los participantes que al finalizar haremos una ronda de intercambio, preguntas a través del chat o abriendo fila para las intervenciones, así que queda ese espacio disponible. Mercedes, bueno, todo tuyo este espacio. Gracias. Bueno, gracias a vos, Pilar. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación, por la confianza. Estoy súper contenta de estar compartiendo este espacio de encuentro con todos y todas ustedes que vienen trabajando hace varios días. Bueno, quiero agradecer a las 3 universidades que hacen posible este encuentro. Me parece sumamente valioso. En principio porque es un momento para encontrarse, para compartir experiencias docentes, pero aparte me parece que en este momento hace falta, ¿no? Lograr pensar juntos, compartir con otros y otras docentes aquello que vivimos en las aulas. Lo decía un poco Pilar, pero yo también soy docente universitaria, así que hay un montón de preguntas, de cuestiones que se vienen trabajando hace un par de días en este evento que comparto y que también me hago yo acerca de mi propia práctica. Así que bueno, me parece que en este momento de cierre, cuando pensaba esta conversación, me interesaba que podamos, ahora que ya se compartieron muchas herramientas, muchas prácticas, muchas experiencias, que podamos un poco conceptualizar y zambullirnos en dar un paso más, ¿no? En llevarnos preguntas para volver a la práctica. Así que si les parece bien, comparto pantalla. A ver cómo sale la compartida de pantalla. ¿Me dicen si se ve bien? Se ve perfecto, Mercedes. Bueno, excelente. Bueno, y esta presentación es sobre evaluación de los aprendizajes en el nivel superior y arranca haciéndonos pensar si es posible evaluar los aprendizajes en época de inteligencia artificial generativa, que es un tema que nos interpela a todos, que venimos conversando, que venimos problematizando, discutiendo desde la conferencia inaugural, y que nos preocupa y nos desvela, ¿no? Sin embargo, no es un tema nuevo, es un tema que viene asociado a la evaluación hace muchísimo tiempo, desde que empezamos a estudiar, no yo por supuesto, pero que se empezó a estudiar la evaluación de los aprendizajes, que tiene que ver con pensar si podemos acceder al estado de aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Es un tema que permanece, que nos atraviesa y que nos hace pensar respecto de cómo estamos evaluando. Y es un tema que nos estresa como estudiantes cuando estamos en ese rol, desde el lugar de la atención y de este rendir cuentas que tienen los exámenes, y es un tema que nos estresa como docentes al momento de hacernos preguntas como ¿estamos siendo justos? ¿Es ética esta evaluación? ¿Es el mejor instrumento que podría haber utilizado? ¿Este estudiante realmente sabe, conoce todo esto
o todo este paquete de contenido y está en condiciones de pasar al siguiente nivel, no lo está. ¿Cuál es la diferencia entre una calificación y otra, entre un 7, un 8 y un 9, etcétera? Un montón de preguntas que forman parte de nuestra identidad como evaluadores y evaluadoras. Y que no tiene que ver únicamente ni con el contenido que dictemos, ni con la característica de la asignatura, ni con el entorno donde estemos trabajando, sino que tiene que ver con el proceso de evaluar en sí mismo. Así que quería compartir para arrancar una publicidad, un pequeño videíto muy corto, que es probable que algunos conozcan, que nos presenta la situación de examen, que todos conocemos, pero que es interesante que ahora tengamos bien presente para conversar. Así que ahí voy con la publicidad. 1 minute, please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Siempre me gusta ver las sonrisitas que todos hacemos al final del video, porque me parece que tiene que ver con la evocación que podemos hacer de nuestras prácticas de evaluación siendo estudiantes y siendo docentes, ¿no? En la publicidad, al margen de que es una publicidad, podemos ver el problema, que es una característica, pero que en este caso aparece como un problema de la masividad en la universidad, ¿no? Los grupos numerosos y sus características y la necesidad de construir instancias de evaluación prácticas que nos permitan recoger un montón de indicios de aprendizajes en situaciones posibles, en situaciones acotadas que nos den información de calidad para poder juzgar los aprendizajes de los estudiantes. Y entonces aparecen los problemas de no conocer en profundidad a cada uno de los estudiantes, no conocer sus procesos, cómo vienen pensando, cómo vienen trabajando con ese contenido. A mí me encanta esta publicidad porque me parece que da cuenta claramente de lo que nos sucede cuando nos desborda la cantidad de estudiantes. Y por supuesto que no es la realidad de todas las universidades ni de todas las clases, pero sí sucede en los entornos de nivel superior, que muchas veces nos vemos abrumados por la cantidad de estudiantes y entonces suceden cosas como tomar decisiones vinculadas a la evaluación que no están pensadas vinculadas al aprendizaje, sino vinculadas a la practicidad. Por darles un ejemplo, el uso tan extendido de los exámenes de elección, del multiple choice, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con grandes números y con la posibilidad de la corrección rápida. Entonces, pareciera ser que hay condiciones institucionales que, a ver si me pasa el... Ahí no. Hay condiciones institucionales que nos encorsetan en términos de prácticas, ¿no? Y que, bueno, le ponen algunos límites a nuestras posibilidades, que tienen que ver, por ejemplo, con la normativa institucional vinculada a la evaluación, con los regímenes de evaluación, las instancias fijadas en las universidades para entregar calificaciones, las escalas que usan las universidades para calificar a los estudiantes, y también con los modos de organización del trabajo, ¿no? Cómo nos organizamos los docentes en cátedras, en departamentos, etcétera, y de qué manera se toman las decisiones al interior de las cátedras. Y ahí pareciera que caemos en la trampa de que no podemos decidir nada, ¿no? Aparece esta trampa de, bueno, y si estas son las condiciones institucionales, esta es la manera de tomar decisiones, este es el agrupamiento, estas son las calificaciones que puedo usar, pareciera ser que no hay ninguna decisión que pueda tomar para mejorar las instancias de evaluación. Y si a esto le agregamos que hay condiciones sociales vinculadas con la irrupción de las tecnologías digitales al aula, entonces pareciera que no tenemos opción, no tenemos capacidad de
elegir, de tomar decisiones. Lo cierto es que la inteligencia artificial está siendo utilizada por los estudiantes, todos lo sabemos, y ya se ha conversado un montón en este espacio, de manera muy diversa, muy creativa, muy original, y que nos arrolla, ¿no? Nos pasa por arriba. Y en estas condiciones, nosotros buscamos mejorar la evaluación. ¿Existe entonces algún espacio de libertad, alguna posibilidad de llevar adelante alguna acción mejoradora de la evaluación? El concepto de intersticio a mí me parece sumamente potente para pensar esto. Es un concepto de Graciela Frigerio que tiene que ver con los espacios de incertidumbre, ¿no? Con el vacío de la norma, con aquellos límites que tienen las normas que nos permiten actuar por fuera de eso. No porque seamos transgresores, sino porque queremos mejorar. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con pensar en la mejora de la evaluación de los aprendizajes. Por supuesto que hay normas institucionales, por supuesto que hay características sociales, institucionales, de la comunidad, etcétera, pero aún así existen, la autora dice, espacios de textura abierta, es decir, espacios flojos, ¿no? Que permiten que diseñemos acciones de mejora. Y eso implica desplegar lo más micro de la enseñanza y lo más micro de la evaluación, que es la artesanía del docente. Aquello que los docentes podemos hacer cara a cara, en el intercambio con el grupo de estudiantes, aun cuando en ese intercambio medie una pantalla o varias, ¿no? Porque en este momento hay varias pantallas mediando, varios dispositivos mediando. En el camino de mi investigación sobre evaluación de los aprendizajes, de mi tesis de maestría, etcétera, yo buscaba comprender cuáles son las características que hacen que determinados docentes evalúen de determinada manera y otros lo hagan de otra manera, ¿no? Y entonces fui construyendo a lo largo del tiempo algunas categorías que me permitieron entender que hay concepciones que son ideas, creencias, referencias, experiencias, un cúmulo de saber que cada uno de nosotros tenemos que subyacen a las prácticas, ¿no? Y que la práctica de evaluación tiene un sentido y un anclaje en una concepción bastante arraigada en cada uno de nosotros, que puede ser a veces más consciente, a veces más implícita, y que podríamos catalogarla o categorizarla en dos grupos. Aquellas que están asociadas al control, que tienen que ver con entender la evaluación como una instancia de rendición de cuentas, una instancia de certificación, una instancia de finalización como un corolario de proceso, ¿no? Y en la que no ahondo porque todos conocemos muy profundamente desde el rol de estudiantes. Y otro grupo de concepciones que están asociadas al aprendizaje. En este segundo grupo de concepciones asociadas al aprendizaje, lo que aparece es el diálogo, el acompañamiento de grupo, ¿no? Como grupo, no individualmente. El acompañar a estos estudiantes recogiendo indicios de aprendizaje o pistas de aprendizaje a lo largo del proceso. Y en general lo hacen a través de la evaluación informal, es decir, estos espacios de interacción que pueden ser escritos, orales, prácticos, que me permiten dialogar y comprender, entender cómo los estudiantes vienen pensando el contenido. Por suerte, existen un montón de herramientas que nos permiten recoger estos indicios, algunas de ellas analógicas, otras de ellas digitales, y entre las digitales podríamos pensar en usar inteligencia artificial para diseñar estas instancias de evaluación informal, ¿no? Pero eso lo dejo como un hilo abierto para poder continuar con esta línea de pensamiento. Es interesante pensar que la evaluación informal representa el verdadero intersticio de acción, ¿no? Esta evaluación que hacemos permanentemente, la evaluación que sucede todos los días, clase a clase, aparece como la instancia que posibilita que los docentes recojan pistas de aprendizaje de sus estudiantes, sin necesidad de llegar al final, sin necesidad de llegar al examen, porque cuando llegamos al examen final o al examen parcial no queda mucho por hacer, ya estamos llegando al final del proceso.
¿Y qué sucede cuando esto pasa? Cuando sucede la evaluación informal y cuando vamos recogiendo clase a clase indicios de aprendizaje, bueno, lo que sucede es que la enseñanza y la evaluación empiezan un poco a fusionarse, ¿no? A amalgamarse. No está tan claro cuándo estoy enseñando y cuándo estoy evaluando, porque una pregunta de clase pareciera ser enseñanza, pero a la vez ahí yo estoy recogiendo un montón de pistas e indicios de aprendizaje que me permiten replantearme cómo va a continuar mi clase, qué ejercicios les voy a dar, cómo vamos a seguir trabajando, etc. Empieza a haber superposición entre procesos de enseñanza y procesos de evaluación. Y esto tiene todos beneficios, ¿no? Dos de los grandes beneficios de poder amalgamar evaluación con enseñanza tiene que ver con estar permanentemente mejorando la enseñanza con insumos reales, ¿no? Yo tengo todo el tiempo información acerca de cómo los estudiantes están aprendiendo y en función de eso puedo ir modificando mi clase, la de hoy y la que viene, y así ir pensando la planificación. Y por otro lado, vamos reduciendo la tensión asociada a la evaluación, que es una característica intrínseca de la situación examen, ¿no? El examen es tenso y la evaluación informal no. La evaluación informal tiene la característica de ser desestructurada. No suceden todos los formalismos que suceden en el examen. Puede ser una instancia oral, les decía, escrita, práctica, pero lo que sucede, digamos, la característica central que tiene que tener la evaluación informal es que es desestructurada y es permanente, es constante, ¿no? Todo el tiempo estoy interaccionando con esos estudiantes para conocer cómo siguen aprendiendo. Y cuando uno dice todo el tiempo, pareciera que es una cantidad de trabajo tremenda. Bueno, por suerte, les decía, tenemos herramientas que nos posibilitan llevarnos información de primera mano de cada una de las clases, de los encuentros, sin necesidad de dejar la vida en el intento, ¿no? Con el criterio de practicidad que mencionaba antes. Intentando recoger información que me permita recalcular, pero de una manera práctica. Y las tecnologías acá también se superponen, ¿no? Las tecnologías existentes aparecen como mezcladas en el proceso de enseñanza y en las instancias de evaluación. ¿De qué manera? Bueno, en ambas, ¿no? La inteligencia artificial está en las aulas, pero también está en la vida profesional. Nosotros estamos iniciándonos, porque somos ya grandes, en el uso de inteligencia artificial generativa, pero en la vida profesional de estos estudiantes que mañana se van a graduar, también va a existir la inteligencia artificial y quién sabe qué otra tecnología va a estar disponible. Es decir, estamos contribuyendo a formar profesionales que van a tener un asistente virtual. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estamos formando, no? ¿Qué perfil profesional estamos buscando? Miren, a mí lo que me parece es que esta situación, este contexto que estamos viviendo, esta coyuntura que nos toca vivir, nos interpela a preguntarnos cómo abona mi materia, de qué manera contribuye el contenido que les estoy enseñando a ese perfil profesional. Porque reproducción de saber ya no estamos necesitando, ¿no? Hay otras competencias, otras habilidades, otras características que nos están convocando, digamos, la coyuntura nos está convocando a recuperar y a tener muy presentes. El currículum acá empieza a tener un rol fundamental, ¿no? Tener claro el perfil profesional y cómo aporto yo a este perfil desde mi rol de docente, desde mi rol de evaluadora, etcétera. Esta pregunta me lleva a modificar la evaluación, ¿no? Me lleva a pensar en instancias más auténticas, en instancias más integradoras, en instancias más vinculadas a la práctica, y necesariamente eso me va a llevar a modificar la enseñanza. Una vez más, enseñanza y evaluación se amalgaman porque parecen ser inseparables. Hace unos cuantos años, alrededor de los años 50, como todos los aquí presentes sabemos, Bloom creó la taxonomía,
que luego fue ampliamente criticada, porque inicialmente se trasladó la taxonomía de Bloom a la construcción de objetivos de aprendizaje de manera lineal. Y fue muy criticada la taxonomía de Bloom, pero hoy, mirándolo en retrospectiva, a mí me parece interesante que nos planteemos la graduación de la taxonomía de Bloom respecto de las habilidades cognitivas, de los procesos que estamos solicitando a los estudiantes que hagan con los contenidos. Yo siempre digo y afirmo, pregunto y me pregunto, ¿qué quiero que haga el estudiante con este contenido? Quiero que aprenda determinado concepto, pero ¿qué tiene que hacer ese estudiante con ese concepto? La pregunta me sirve para ir ordenando las habilidades cognitivas, los procesos cognitivos que estoy solicitando de ese estudiante. Esto pasó en alrededor del año 50, ¿no? De 1950. Varios años después, como 50 años después, en función de la irrupción de la tecnología también, de la aparición de Internet, de la web 2.0, etc., la taxonomía de Bloom fue reeditada por otros autores, por supuesto, incluyendo en esta graduación de habilidades cognitivas una cantidad de verbos que tenían que ver con procedimientos, habilidades, capacidades que eran requeridas en el mundo laboral, que tenían que ver con con lo virtual y con el nuevo mundo y que habrían sido impensadas 50 años antes, ¿no? Entonces fue necesario nutrir esta taxonomía de un montón de habilidades nuevas, pero estas habilidades fueron equiparadas a esos niveles que ya estaban planteados en su momento. ¿Qué nos sucede? Esto ya es viejo, ahora nos queda viejo. Y entonces, lo que hacemos ahora es preguntarnos cómo hacemos para saber que el estudiante aprendió. Si existe la inteligencia artificial, si nos preguntamos, ¿cómo hago yo para garantizar que la consigna que di no pasó por la inteligencia artificial y no respondió el asistente virtual en lugar del estudiante? ¿Cómo hago yo para evitar las nuevas versiones del plagio, ¿no? Que son incomprobables? Bien, me hago un montón de interrogantes vinculados con la inteligencia artificial, pero en el fondo lo que estoy preguntando es, ¿cómo hago para saber que ese estudiante aprendió? Y fíjense que la pregunta es la misma del inicio, ¿no? Es la misma con la que empezamos. Nos preguntamos cómo hacemos para garantizar el aprendizaje. Porque la pregunta que nos hacemos y todo el problema que nos hacemos vinculado a la inteligencia artificial no tiene que ver con la herramienta. La pregunta es mucho más profunda. Hoy existe la inteligencia artificial y mañana va a existir algo superador que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento, pero nuestro problema, nuestra inquietud más profunda tiene que ver con poder alcanzar esos indicios de aprendizaje que no estamos conociendo. ¿Cómo saber que el estudiante aprende? La pregunta persiste y el entorno cambia. Ha cambiado, va a cambiar, está cambiando. Usemos la conjugación que queramos, pero el entorno muta. Las herramientas van a quedar en un segundo plano y nosotros vamos a seguir preguntándonos lo mismo. Entonces, a mí esta escala me parece interesante y tranquilizadora. Me parece que trae paz a nuestras inquietudes como evaluadores en épocas de inteligencia artificial. Y es una escala de un grupo de investigación con Perkins al inicio que lo que hace es graduar cómo estamos incorporando inteligencia artificial en la evaluación de los aprendizajes hoy. Y la escala va desde ignorar la inteligencia artificial, es decir, no usarla, hasta usarla para la exploración, es decir, uso completo. Y en el medio hay un uso que tiene que ver con la planificación de la evaluación, un uso que tiene que ver con la colaboración, con la realización completa de la tarea, etc. No me resulta tan interesante su contenido menor, aunque podemos sumarla como un insumo, sino para tener claro que no tenemos que incorporar ya mismo la inteligencia artificial a las consignas de evaluación ni hacer instrumentos sumamente actuales que involucren todo el tiempo a la inteligencia artificial y que todo el tiempo la llamen. Lo que tenemos que tener claro es
en qué lugar estamos en el uso de la inteligencia artificial, con la certeza de que la inteligencia artificial está a la mano de todos los evaluados y evaluadas. Y entonces ahí, ya se dijo en este evento, pero lo retomo, volvamos a pensar las consignas, volvamos a pensar las instrucciones, volvamos a pensar el perfil profesional y qué habilidades va a necesitar ese sujeto para formarse en un entorno profesional y laboral, que no es el entorno actual, ¿no? En un entorno futuro, en un entorno incierto. Me parece interesante porque de esta manera, digamos, pensando de esta forma, tranquilos, ¿no? Sin estar abrumados por incorporar ya algo que tal vez no nos da comodidad, pero que existe, nos permitimos pensar más en la experiencia que en la herramienta, ¿no? En qué experiencia le estamos ofreciendo a ese estudiante de enseñanza y de evaluación. Y esto nos replantea cómo es mi instrumento, y replantearme mi instrumento de evaluación implica replantearme mi enseñanza. Inescindible, todo atado. Un poco para sintetizar, para recuperar todo lo dicho y para concluir de alguna manera, me interesaba que podamos pensar en enfocar no la evaluación, ¿no? En enfocar el aprendizaje. Porque finalmente, si pensamos en el recorrido de esta presentación, arrancamos de una publicidad, de un video, de un chico que no se siente mirado, no se siente acompañado por ese docente, y ese docente no sabe nada acerca del aprendizaje de ese estudiante, ¿no? Lee un examen, nada más, pero no conoce respecto del aprendizaje de ese estudiante. Y entonces me parece que lo que hay que enfocar es el aprendizaje. Cuando miramos aprender, cuando enfocamos en aprender, miramos el aprendizaje, hay algunos aspectos que me gustaría resaltar respecto de cómo acompañar ese aprendizaje, ¿no? En este entorno, en este contexto, en esta coyuntura. En principio, la posibilidad de comprometer a estos estudiantes con el aprendizaje, no conmigo, no con la materia, con su propio aprendizaje y con su propia formación para ese rol futuro que van a encarnar en unos años, ¿sí? En poder involucrarlo, interpelarlo. Y esto remite a que viva experiencias que lo vinculen con su rol profesional, con su deseo, ¿no? Con su futuro trabajo. Cuando la clase, la enseñanza, la evaluación se encuentra muy distante respecto del rol profesional, respecto de aquel objetivo de formación que vino a buscar ese estudiante, por supuesto que el compromiso va a bajar, ¿no? Es el clásico, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto qué tiene que ver con mi formación? Entonces ahí los docentes necesitamos oficiar de puentes entre ese objetivo futuro y esta realidad que te toca hoy, a través de la experiencia, ¿no? A través de ofrecerle una experiencia lo más cercana posible a ese futuro rol. En segundo lugar, humanizar, que la práctica, que la experiencia de intercambio, de diálogo, sea una experiencia humana. Y en ese sentido, la clase, aun cuando está mediada por pantallas, implica que esté ahí presente esto que no podemos describir, que tiene que ver con la característica humana, ¿no? Lo humano sigue siendo muy valioso, sigue teniendo una característica destacada. Y el complemento del trabajo escrito con una palabra, con un intercambio, o con una práctica, con una muestra de determinado desempeño, tiene muchísimo valor. Yo escuchaba hoy a la mañana a Rocío cuando daba la conferencia de inauguración, de apertura, y ella decía, bueno, yo hay algunas reglas que fijo en la clase, por ejemplo, a mí me gusta que prendan la cámara. Bueno, esto forma parte del encuadre y forma parte de la característica de lo humano, ¿sí? Darle esa dosis de humanidad, aun cuando estamos mediados, implica valorar nuevamente el encuentro, este intercambio que implica acompañar, implica identificar indicios, implica encontrar a dónde está el aprendizaje y cómo está haciendo este aprendizaje. En tercer lugar, enseñar, ¿no? La enseñanza de la que tanto hablamos, inseparable de la evaluación, implica poder generar ambientes donde el aprendizaje se produzca.
Y esta generación de ambientes también me interpela a mí como docente en términos de modelo, no porque tenga que ser perfecta el docente, no porque tengamos que ser ejemplo de rectitud, sino porque el tránsito de la experiencia que yo le propongo a ese estudiante lo hago con él, lo hago con ellos, ¿sí? Estoy ahí. Forma parte del enseñar, ser modelo en términos de acompañar, seguir, estar al lado, ¿no? Acompasar ese camino, estar con ellos. Y en último lugar, no porque tenga que ser lo último en ser planificado, sino porque me parece lo más potente y lo dejé para lo último, en último lugar, pensar en la evaluación. Yo soy una fiel defensora de que en el momento en que nos ponemos a pensar cómo va a ser mi cuatrimestre, cómo va a ser mi año, depende de las características que tenga mi espacio curricular, empiezo a pensar la evaluación en conjunto con la enseñanza, si son inseparables. ¿Cómo lo voy a pensar separado? No puedo llegar a 3 semanas antes del parcial a decir, bueno, a ver cómo voy a evaluar. La evaluación permanente, la evaluación informal, la evaluación que acompaña el proceso de aprendizaje y que está pegada a la enseñanza, tiene que ser planificada desde el inicio, como un monitoreo, como un seguimiento. Con distintas características, por supuesto que los parciales los vamos a tener que seguir tomando, por supuesto que va a haber un final, por supuesto que va a haber calificaciones. Esas son condiciones institucionales. Pero también tenemos intersticios, ¿no? Entonces también puedo realizar evaluación informal clase a clase de distintas maneras. Y también puedo identificar desde el inicio de mi planificación que hay un tema que resulta, en función de mi experiencia, dificultoso para los estudiantes. O que hay un momento en la cursada que por algún motivo la motivación baja. O que hay determinado error que es sistemático, que es muy frecuente. Y en función de todas esas conclusiones, que estoy segura que cada uno y cada una va sacando a partir de su experiencia, tomar decisiones que me permitan monitorear el aprendizaje antes de encontrarme con los resultados. Porque en el momento en que me encuentro con los resultados, hacia el final de la unidad, hacia el final del cuatrimestre, hacia el final del año, poco puedo hacer para mejorar esos aprendizajes. Y lo que venimos a hacer es a garantizar aprendizajes de todos nuestros estudiantes. Así que la evaluación me parece que es la evaluación, el monitoreo, dice la presentación, podríamos pensar en seguimiento, en acompañamiento, tiene que ver con uno de estos 4 pilares básicos que me parece que tenemos que tener en foco al momento de mirar el aprendizaje. Y así cerramos, les agradezco mucho el espacio, creo que ahora abrimos a preguntas o comentarios y les dejé mi correo por si alguien quiere hacer algún comentario extra o necesita el contacto por algún motivo. Muchas gracias, Mercedes. Sí, vamos a abrir a preguntas y comentarios. Tami, no sé si vos estás viendo o si... Estoy viendo, todavía no hay mensajes ni manos levantadas, así que les voy avisando. Y aprovecho a felicitar y agradecer a Mercedes. Gracias, la agradecida soy yo. A mí me encanta pensar estos temas, como habrán visto me gusta hablar de estos temas también, y compartir con docentes me parece de lo más interesante que podemos hacer para pensar juntos y para conocer experiencias, inspirarnos, buscar soluciones, etc. Está Claudia, Tamara, con la mano levantada. Ahí, Clau. Sí, gracias Mercedes por la exposición. Yo te quería hacer una pregunta, pero desde tu experiencia. Cuando uno piensa en la evaluación, como docentes a veces pensamos en evaluar de manera distinta y con más o menos rigurosidad si esa evaluación es virtual o presencial. ¿Vos qué idea tenés de las evaluaciones en los distintos modelos, si se quiere, o en esos 2 modelos, o híbrido? ¿Qué pensás cómo deberían ser esas características de evaluación, ¿no? A mí me da la sensación de que cuando uno piensa en la virtualidad o en algo híbrido, siempre va al máximo de la rigurosidad de distintas cuestiones. Que en lo presencial quizás pasan las mismas cosas, pero
no sé, lo tomamos como algo más natural. No sé si se entiende lo... Entiendo. Bien. Sí, creo que entiendo. Vos me decís después y te respondo otra cosa. Dale. No, a ver, me parece que me hiciste acordar a la pandemia, ¿no? Cuando formulabas tu pregunta y con la obsesión que nos había agarrado a todos y todas por garantizar la identidad de la persona que estaba siendo evaluada durante la pandemia. Tenía un sentido, tenía un motivo esa obsesión que tuvo que ver con la irrupción de la pandemia sin ningún tipo de preparación. Hoy estamos en un entorno y en un contexto completamente distinto. Es posible que suene reiterativa, pero digo, no puedo pensar la evaluación por fuera de la enseñanza. Si esta rigurosidad que vos ves en entornos virtuales está acompañada por la rigurosidad en la enseñanza, no vería ningún inconveniente, ¿no? Y lo mismo en presencial. Si el formato de la instancia de examen cambia en función de la propuesta de enseñanza, no vería ninguna incongruencia, ¿no? Ninguna incoherencia. Lo que a mí a veces me preocupa es que las propuestas de formación virtual trasladan la lógica de la presencialidad. Entonces ahí hay una inconsistencia de base que tiene que ver con una planificación que fue hecha para un encuentro presencial es trasladada sin más a una propuesta que tiene otras características, otro formato, otro modo de ser. Con lo cual, ahí, si trasladamos todo de presencial a virtual sin ningún tipo de mediación, bueno, sí, va a haber respuestas inesperadas, ¿no? Quizás no vamos a garantizar aprendizajes, vamos a encontrarnos con sorpresas. Pero las características del instrumento de evaluación que se utiliza para propuestas virtuales que fueron pensadas ya en formato virtual no deberían ser ni más ni menos rigurosas que una instancia de presencialidad. Más aún porque si yo evalúo en presencial con por ejemplo, una propuesta de examen a libro abierto o de examen domiciliario, etcétera, bueno, las características, el acceso a la tecnología es más o menos el mismo, ¿no? Así que, digo, como para cerrar la respuesta, no podría pensar en la característica del instrumento sin conocer la enseñanza, ¿no? Y sería un error conceptual ya estudiar ese instrumento independientemente de lo que pasó antes. Gracias. No, de nada. ¿Te contesté o dije otra cosa? No, sí, gracias. Virginia tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, Mercedes, muchísimas gracias, súper interesante y muy clara, la verdad que me encantó escucharte. Yo también tengo una obsesión siempre desde la evaluación y he hecho, tengo muchísimas preguntas, pero tomo por ahí dos que quisiera conocer tu opinión y tu experiencia. Una, en uno de los gráficos que mostraste con la utilización de la inteligencia artificial en la evaluación, una de las cositas que ponía, que leía al final ahí en inglés, es que, bueno, pensarlo también como algo que podía aumentar, como un copiloto de la evaluación para aumentar la creatividad. Me parece que en ese sentido, por ahí si uno también no tiene miedo de utilizar para generar la misma evaluación, digo, también debería pensar de perder ese miedo frente a los estudiantes y en vez de estar todo el tiempo como policía monitoreando si utilizan o no la inteligencia artificial, promover la utilización de esa inteligencia artificial y que sumen creatividad. Bueno, la inteligencia artificial te propone esto, ¿qué propones vos por encima de la inteligencia artificial? Que va a ser, creo que aún un desafío mayor, ¿sí? Porque la inteligencia artificial cuenta con todo, digamos, una base que nuestros estudiantes por ahí no tienen. Nada, lo pensaba de ese lado, no sé si es una pregunta o más una reflexión, pero bueno, te dejo, probablemente tengas cosas a sumar por ahí y después te hago la otra, si se puede. Dale. Hola Virginia, primero gracias por todos tus comentarios. Cuando formulabas tu comentario o pregunta, me hacías pensar en todo lo que decimos siempre respecto de la formación de los estudiantes, por ejemplo, en evaluación entre pares o en ejercicios metacognitivos, ¿no? Que lleva un tiempo. A veces cuando
conversamos de evaluación, alguien dice, a mí me parece muy interesante la evaluación entre pares, la voy a implementar en mi aula. Y es muy rico poder implementar evaluación entre pares. Ahora, no se hace de un día para el otro, no se hace en una única instancia. Lo mismo con el trabajo metacognitivo, el trabajo sobre la metacognición, y me parece que está pasando lo mismo con la inteligencia artificial. La propuesta que vos traes es sumamente interesante, ¿no? Poder pensar la inteligencia artificial como parte de una producción o parte de un pedido a ese estudiante, que tiene que ver con tomar la inteligencia artificial como un insumo, criticarla, modificarla, sumar, estar de acuerdo y justificarlo incluso, o sea, no hacer ningún cambio y poder justificarlo. Digo, ahí ya vamos a estar garantizando cierto tipo de aprendizaje, pero de nuevo lo que nos tenemos que preguntar es qué competencia estamos formando, ¿no? Porque una cosa que quiero decir es llegar al final de la escala de ese gráfico que vos mencionás, el de Perkins, llegar al final de esa escala no significa que somos mejores evaluando, ¿no? O que somos mejores docentes. Solo significa que soy consciente de que me ubico en determinado punto de esta escala y que utilizo la inteligencia artificial generativa, la sumo a mis clases de determinada manera. Que ya es un montón, porque es un ejercicio de reflexión, de búsqueda y de diseño de esa instancia de evaluación enorme, pero no me hace mejor ni peor, ¿no? Lo que sí sería un poco extraño es decir, niego la inteligencia artificial, no en el diseño del instrumento, sino la niego en el uso. Bueno, ya hoy negarla en el uso sería un poco extraño, pero el resto de los grados de esa escala es interesante para pensarlo en función del proceso cognitivo. A lo mejor el mismo docente, el mismo evaluador, se ubica en determinado lugar de una escala cuando enseña en determinada universidad y en otra se ubica en otro lugar de la escala, ¿no? En función de la evaluación que diseña, en función de las características del grupo, en función de las condiciones institucionales, etc. Gracias. Y la segunda por ahí es, creo que, bueno, muchos y muchas de las que estamos conectados acá, por ahí, al menos yo en mi caso me reconozco mucho con estos intersticios, estas evaluaciones informales y estas evaluaciones continuas. Creo que si hay algo que nos dejó la pandemia, el otro día hablaba con algunos docentes, es que les pedía cronograma y antes el docente, bueno, medio como que algunos planificaban más, algunos planificaban menos. Digo, esta cuestión que también nos dio la pandemia llevó que, bueno, uno llevaba una planificación como más estricta, trataba de hacer una evaluación continua y creo que muchos cuando han vuelto a la presencialidad o a los modelos híbridos han seguido aplicando eso, que creo que sumó, porque de hecho lo vemos y lo vemos en las aulas cuando pedimos planificaciones que antes no estaban y que ahora están presentes y que tienen cierta evaluación continua. Sin embargo, todos seguimos detectando que hay ciertos equipos docentes que tienen una resistencia muy fuerte a salir a estas evaluaciones informales, ¿no? Que no significa, digamos, porque pareciera que es algo malo esta informalidad y, bueno, claramente queda muy claro lo que vos decís, que es todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué experiencias tenés más allá de armar el WIT, de armar estas jornadas? Digo, esto que también debería ser una herramienta de esto. ¿Cómo hacemos para abrir al docente y que el docente, yo creo que esa resistencia es porque lo sacamos claramente de su zona de confort? Pero bueno, ¿cómo rompemos o qué experiencias te han sido significativas en, bueno, correr un poquito del lugar y sobre todo qué herramientas se pueden utilizar? Porque los mayores problemas son también con las asignaturas de los primeros años, que son las que tienen más estudiantes, que son las más duras, que son las más difíciles también a veces de evaluar en esos contextos si quisieran informales, pero bueno, probablemente ha habido experiencias, yo no estuve tan presente en los ejes, sí evaluó trabajos y demás, pero bueno, que por ahí nos contarás un poquito eso. Sí, a ver, me parece que lo que mencionás tiene que ver con una concepción de la evaluación más asociada al control, ¿no? De las dos que yo proponía. Digo, si pensamos en un docente estereotipado que no quiere hacer evaluación informal porque le parece que no tiene sentido, seguramente sea un docente que le da mucho peso a la instancia de examen parcial y de examen final, que la preparación de ese examen le parece importante, ¿no? El mismo docente que marca cuáles son los temas relevantes para el examen,
porque el foco está puesto en el examen, no está puesto en el aprendizaje, no está puesto en el perfil profesional y mucho menos en las actividades auténticas. El foco está puesto en la calificación, la certificación, en la aprobación. Ahí encontramos en general, o yo encontré en mi investigación, capaz que, digo, yo lo hice muy acotado en una universidad específica, puede ser que mute universidad a universidad. Lo que encontramos es un discurso armado, ¿no? Una clase, o sea, una secuencia de clases ya preestablecida que se va reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Te voy a ser sincera, no hay ninguna estrategia mágica para hacernos cambiar de concepción, porque las concepciones están sumamente arraigadas, ¿no? Son constitutivas de nosotros, de los sujetos, de nuestra personalidad y de nuestro yo docente, de nuestra identidad docente. Sin embargo, hay cuestiones que pueden en algún punto movilizarlas que tienen que ver con el desempeño de los estudiantes. Es probable que el desempeño de los estudiantes, estas calificaciones que resultan tan importantes para estos docentes o que resultan lo relevante, vayan cambiando en función de que cambian las características contextuales, de que cambian el acceso a las tecnologías, cambian las tecnologías disponibles, estos desempeños van a cambiar. Y bueno, si queremos como mejorar el desempeño de los estudiantes o modificarlo, algo hay que hacer con la enseñanza, ¿no? Pero insisto en esto, cuando vos tenés una concepción, digamos, no es una cuestión de práctica, a eso voy. No es la práctica lo que tengo que cambiar, lo que tengo que cambiar es la idea que subyace a la práctica. Y eso es mucho más difícil de hacer que decirle a esa persona, mira, tenés que hacer así. Porque si uno pudiera, como asesor pedagógico, por ejemplo, indicarle lo que tiene que hacer para garantizar aprendizaje, lo haríamos. Lo que pasa es que no ese es el camino. El camino es modificar la idea para que la práctica mejore. Y no hay nadie que pueda reemplazar a ese docente en esa práctica, porque el docente es el experto en contenido, es el que conoce al grupo, es el que conoce las características institucionales, es el que conoce los errores frecuentes, las características de los temas, el contenido que es difícil, el contenido que fluye. Es decir, tiene que ser el docente el que haga la modificación de la práctica. Pero para eso tenemos que cambiar las ideas subyacentes y eso no es tarea sencilla. Perdón, pero te di malas noticias. No, igual, pero sí. Ya lo sabías, ¿no? Creo que ya lo intuía. Paula Lencina. Buenas tardes. Hola, bueno, Paula. Mercedes, ¿qué tal? Un placer escucharte. Yo no sé si es una pregunta, más que nada es como un poquito una reflexión, tomando un poco esto que decías, ¿no? De que cuando uno piensa la evaluación, cuando uno planifica, ya estás pensando la evaluación. Y eso me sucede año a año, ¿sí? Estamos con Claudia Russo en una materia de primer año que es masiva, en donde, bueno, planificamos de ese modo, ¿no? Ya pensando en la evaluación. Pero también sucede que recibimos muchos alumnos con capacidades diferentes y uno, bueno, esas evaluaciones especiales que tiene que hacer, ya las hace medio cuando conoce los destinatarios, cuando sabe cuántas personas ciegas recibimos o cuántas personas recibimos con algún espectro autista. Nosotros damos programación de computadoras y por una razón que todavía no termino de entender, muchos médicos incluso les recomiendan estudiar programación. Entonces tenemos un público bastante amplio respecto de esto. Y ahí es donde cobra verdadero sentido esto de la evaluación informal, la evaluación continua. Nos ayuda a hacer un seguimiento de estas personas en particular, porque, bueno, después la evaluación va a ser distinta. Nada, quería comentar eso un poco como reflexionando respecto de todo lo que habías dicho. Y sí utilizamos también herramientas de inteligencia artificial para adaptar, más allá de, hay algunos acompañantes terapéuticos que también justamente acompañan, valga la redundancia, a estas personas, no siempre porque ya son adultos, tenemos psicopedagogos que nos ayudan, pero también utilizamos herramientas de inteligencia artificial para adaptar los instrumentos o justamente las metodologías para que nos den nuevas ideas, ya que ni Claudia ni yo somos expertas en eso, ¿sí? En programación, pero no en ese tipo de
de diseño de instrumento de evaluación para estas personas en particular. Nada, quería comentar eso, que es algo que nos preocupa año a año con Claudia cada vez que recibimos un nuevo, y además es un grupo masivo, tenemos siempre entre 300 y 400 personas que cursan esta materia. Gracias, Paula. La verdad que el tema que traes me parece sumamente interesante. Yo no soy especialista. El tema de la inclusión es un verdadero desafío. A mí me está pasando este cuatrimestre por primera vez como docente y lo vivo en carne propia. Insisto, no soy especialista en esto, pero sí creo que lo que puedo aportar a tu comentario es que a veces ser justo con la evaluación no implica que la evaluación sea igual, sino que sea, digamos, sino garantizar la equidad, ¿no? A veces ir monitoreando el progreso puede ser suficiente para valorar el desempeño de esa persona sin necesidad de llegar a una instancia sumativa, ¿no? También habría que poner esto sobre la mesa, porque a veces yo misma me pregunto, ¿y por qué a esta persona le estoy dando 2 oportunidades y a otras, al resto se las niego las 2 oportunidades, les doy una sola? Bueno, porque las características de esta persona requieren otra oportunidad y el resto no, ¿no? Entonces, ahí, una vez más, conocer el progreso de cada estudiante, que es muy difícil porque es un entorno de masividad, está buenísimo que puedan usar herramientas para ayudarse y para lograrlo, es lo único que nos va a permitir acompañar y acompasar ese camino. Pero tienen un desafío importante. Gracias, Paula, por el aporte. Gracias a vos. Bueno, Mercedes, hay un comentario en el chat que dice, voy a intentar leerlo, lo que pasa es que la letra es tan chiquita, soy sincera. Claro. La irrupción de la inteligencia artificial nos desafía como docentes a repensar constantemente las formas en que acercamos el conocimiento a nuestros estudiantes. Lejos de ser una amenaza, considero que es una oportunidad valiosa. Acelera un cambio que el sistema educativo venía necesitando con urgencia, especialmente en lo que respecta al desarrollo del pensamiento lateral y la creatividad. No podemos seguir formando estudiantes dentro de un modelo que les exige leer y repetir grandes volúmenes de textos sin espacio para la reflexión o la creación. La IA en este sentido llegó también para despertarnos, para hacernos ver que es momento de transformar nuestras prácticas. La educación debe ser activa, participativa y capaz de formar intérpretes críticos del conocimiento, no simples receptores de información, dice Nuria Porto Gilabert. Nada, si querés acotar algo, y ya con esto iríamos cerrando. Muy bien. Bueno, gracias, Nuria, gracias por el aporte. Sí, sin duda, la irrupción de la inteligencia artificial moviliza todo, ¿no? Nos moviliza como sociedad y como sistema educativo, por supuesto, y el sistema universitario se ve especialmente interpelado en función de volver a pensar las profesiones, ¿no? Por suerte, acompañan algunos cambios del sistema universitario y de las características de las carreras, etcétera, que empiezan a tener sentido, ¿no? Digamos, que empieza a tener sentido volver a pensar las carreras en función de la nueva realidad. Así que comparto gran parte de tu comentario y te agradezco mucho. Buenísimo, bueno. Nada, agradecerte, Mercedes, por tu participación, por tu disertación, por tu calidez, así que continuamos con las próximas actividades. Voy a compartir pantalla y les voy a dejar el link en el chat, se los va a dejar Karina, y les voy a compartir yo el QR para que ustedes puedan inscribirse en esta conferencia para recibir el certificado de esta conferencia de cierre. Y lo que sí vamos a hacer ahora es presentarles el libro del quinto WITE de 2024 del año pasado. Voy a presentar un pequeño video que nos ha preparado nuestro centro editorial. Presentamos la nueva edición de Workshop de Innovación y Transformación Educativa, WITE.
Investigación e innovación para la transformación de la enseñanza. Eje A. Contenidos digitales y su aplicación en los distintos espacios educativos. Eje B. Evaluación y estrategias de seguimiento de estudiantes. Eje C. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación. Eje D. Gestión de la innovación educativa en el aula. 44 artículos. Creado por participantes de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Bueno, les cuento que el libro está en proceso editorial, así que apenas lo tengamos en su edición, va a estar compartido en el link y en el sitio del evento. Y ahora sí, quiero mostrarles y queremos presentar a los ganadores del tercer concurso de diseño de contenidos educativos digitales. Se han presentado 3 y quedaron respectivamente en primero, segundo y tercer puesto. Les compartimos el video. Bueno, les contamos que este video está hecho con inteligencia artificial, con una herramienta que se llama Lumen, para una cuota de color. Y bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a Pilar, a nuestra secretaria académica, para que haga el cierre del evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Tamara. Gracias nuevamente a Mercedes por su exposición, a todos quienes nos acompañan, bueno, a los autores que han trabajado intensamente, los coordinadores de eje, quienes han estado estos 3 días, bueno, trabajando para mantener la calidad y el dinamismo de este evento que arrancó allá por el año 2020, con el espíritu de repensar y de cuestionarnos aún en aquel momento cómo avanzábamos, cómo sosteníamos la calidad educativa, cómo avanzábamos con nuestras tareas, cómo seguíamos haciendo aquello que nos distinguía, que era ser universidad y no deponíamos nuestra función principal. Creo que hoy nos encontramos ante un desafío similar de revalorizar nuestra tarea, aquello que nos hace universitarios, aquello que constituye el núcleo de la formación de nuestros estudiantes, así que
celebro haber tenido un nuevo WITE, un espacio como este, participativo, democrático, que aspiramos que crezca, que se robustezca en próximas ediciones, con más aportes, con mayores discusiones, porque, bueno, es mucho el esfuerzo que se hace, sobre todo desde las áreas organizadoras y quienes se ponen al hombro el trabajo cotidiano más fuerte, que, bueno, por supuesto, agradecerles a Claudia, a Tamara, a todo el equipo de educación digital por su dedicación en el armado de este evento. Así que, bueno, quedamos en comunicación, quedamos en condiciones de seguir pensando y repensando todas nuestras acciones, inspirados por lo que hemos vivido estos días, y bueno, pensando ya en el WITE 2026. Así que agradecerles a todos. Claudia, no sé si estás por ahí. ¿Querés hacer alguna consideración particular del cierre de este evento? Aquí estoy. Este es tu momento, Claudia. No, para nada. No, simplemente agradecerles a todos, como vos dijiste, a los que presentaron trabajo, a los que hicieron el esfuerzo por contar sus experiencias y tener en cuenta que este workshop es justamente para pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo e intercambiar experiencias con otros docentes de otras universidades que tenemos las mismas problemáticas, ¿no? Y que quizás de alguna manera escuchando lo que han aplicado, que puede haber servido o que no, digo, experiencias positivas y no tan positivas, digo, de alguna manera nos ayuda también a repensar nuestra práctica docente. Así que simplemente agradecerles a todos por la participación y bueno, continuar viéndolos en los próximos eventos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias a todos.